Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 30. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 5 de este capítulo 30. Nos dice así: las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel, también habían sido capturadas. Aquí ellos se encuentran ante la amargura de encontrarse de lo que había sucedido. Todos los errores que uno puede ir cometiendo también en las decisiones que va tomando. Pero claro, uno tiene que tomar decisiones. Muchas veces pero lo importante es tomar esas decisiones. David toma la decisión, se va, huye porque se siente inseguro ante la amenaza de Saúl. También aquí la actitud de Saúl, que es una actitud demasiado negativa, egoísta. Saúl terminará por matarme cualquier día de estos, dice David, y tiene razón. En el capítulo 24 le había perdonado la vida, en el capítulo 26 la misma cosa a Saúl. Saúl que parece que promete que va a cambiar, pero se nota una bipolaridad ya es decir, este día impone, no iba ahí, entonces David en un momento tiene que tomar la decisión. El autor sagrado nos quiere mostrar eso, diciendo que incluso David toma una determinación. Siempre para nosotros miramos así y parece que es un error. ¿Por qué? Y porque David se va al lado de los filisteos, pasa al lado de los filisteos. Pero siempre el autor sagrado también quiere ir arreglando, porque David es el number one, es la figura importante de la Biblia, la figura importante de Israel. Y entonces la Oman no sea valletereía y la jerarje. Y así es que David toma estas decisiones, se va, pasa del lado de Aquís. Y el hecho de que Aquís le está recibiendo tan bien, con los brazos abiertos a David, upeaco dice que David la oyapoa iba a imagina. Saúl oyapoa iba a imagina. ¿Por qué? Y porque si el propio enemigo de los israelitas, que son los filisteos, es capaz ahora de recibirle nada más y nada menos que a David, y David es muy conocido incluso por el ejército de Aquís y por el ejército filisteo, porque fue quien mató a Goliat, era el que hacía las incursiones en Bodipara. Y yo recuerdo porque los filisteos estaban continuamente acechando a Israel, y cuando David estaba al frente, era él el que salía, ¿verdad?, con sus incursiones a disparar a filisteos, no les permitía entrar.
ni asomarse, ¿verdad?, a las tierras de Israel. A tal punto que después, ahora hago paréntesis y medio me adelanto un poco a la historia, David va a ser el que cuando asume como rey después de morir Saúl, etcétera, etcétera, es el que va a presentar la verdadera batalla y la verdadera lucha a los filisteos. Y ustedes saben que después de David nunca más se hablará de los filisteos. Según algunos estudiosos, ¿verdad?, que van también del aspecto histórico y del aspecto más profundo de la realidad, de todo lo que significaban estos pueblos, nos dicen que David prácticamente hizo un genocidio. Después de David no se habla más de los filisteos. No hay por ejemplo el problema con los filisteos. ¿Por qué? Y porque justamente, vamos potinla por decir así. Bueno, vamos a mirar un poco ahora lo que estamos queriendo reflexionar en este versículo 5, que es la última parte de esta pequeña narración de la incursión de los amalecitas contra Siquelag. Siquelag es la ciudad, es el lugar donde estaba David con su gente, que le había asignado Aquís a David. Se presenta también ahí todo tranquilo, todo muy lindo, ¿verdad? Y David le dice, diga tú y goñande, a ver la llegó oñondie. Y asignan a Shemen a cierto lugar, orero otro pepe, a ver pico tranquilo, a ver orero y tranquilo tabe y upepe. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, sábado 24, celebramos a San Bartolomé Apóstol. Hoy nos acompaña, la iglesia nos presenta el libro del Apocalipsis, con el capítulo 21, 9b hasta el 14. El ángel me dijo, ven que te mostraré la esposa del Cordero. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada una de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. Queridos amigos, aquí entonces al recordar hoy a San Bartolomé Apóstol, aquí tenemos las 12 columnas. El número 12, en la cabalística numérica bíblica, nosotros sabemos muy bien qué significa lo perfecto. 3 por 4, 12. 3, lo perfecto para el Señor, y lo 4, el todo. Y entonces quiere decir, queridos amigos, que para construir nuestra vida, nosotros, sobre todo, nos cimentamos en los principios, en los valores, en las tradiciones de quienes han conocido a Jesucristo. De estas personas que estuvieron lado a lado, codo a codo con el Señor. Y esta es la tradición y es la gran riqueza que tiene hoy la iglesia. Estaba ahí, si yo que era lleva la disparaba, pero eso por ignorancia simplemente, ¿verdad? Sobre todo del aspecto de los protestantes. Ellos nacen en el año 1540, ¿verdad? Con la famosa reforma, pero se han olvidado de lo esencial y lo fundamental, de la tradición, es decir,
de donde nosotros vamos, recibiendo la enseñanza y la grandeza de Dios, de esta gran literatura que es la Biblia, que justamente nos han transmitido nuestros antepasados. Y aquí le tenemos a los grandes apóstoles que estuvieron con Jesús y sobre todo que fueron capaces también de dar su vida por el Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y especialmente hoy por intercesión de San Bartolomé, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 30, con esta narración de la campaña de David contra los amalecitas, del versículo 6 hasta el versículo 20. Decíamos en este versículo que hoy subrayamos principalmente de esta historia tan interesante, que David se vio en un grave aprieto, porque la tropa amenazaba con apedrearlo. Y claro, imagínense ante la situación en que se encuentra Acuera Ujina, Acuera Ojokuri, de una manera de proteger al rey de Gad, que Aquís. En aquellos días los filisteos concentraron sus fuerzas para entrar en batalla y combatir contra Israel. Aquís dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. Esto es lo que le había dicho ya en el capítulo 28, así habíamos visto, y David le responde: de acuerdo, ahora sabrás lo que hará tu servidor. Muy bien, le dijo Aquís a David, yo te haré para siempre jefe de mi guardia personal. Esto es lo que estábamos nosotros queriendo subrayar, ¿verdad? Esta narración después continuará en el capítulo 29. Lo que encontramos en el capítulo 28, versículo 3, hasta el final, que es el versículo 25, notamos que es simplemente un agregado posterior y se mete dentro de esta narración. Es como para entender el tiempo que va pasando desde que David es nombrado, nada más y nada menos que te haré, dice, para siempre jefe de mi guardia personal. Imagínense, aquí siendo rey de Gad, filisteo, David, sin embargo, siendo de Israel, de Judá. Entonces aquí nos encontramos con una pregunta bastante interesante: ¿qué es lo que está pasando, verdad? ¿Cómo es que David se pone al servicio? Incluso se hace: ahora sabrás lo que hará tu servidor, como servidor de Aquís. Claro que en el versículo 28, en el 27 también ya se nos presentaba la situación de malestar de David para con Saúl, que lo estaba persiguiendo. Entonces, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Entonces, esta mañana reflexionar, vaya para Dios, no, este es un bipolar. Este un día te dice algo y mañana te dice otra cosa. Entonces, de upella, diga tu mo ayo y lamba evela ya po, porque ya tendeana, ya ngarecoana, jala ayo la donde ya raro y cuay, en un momento de sorpresa, y tú entonces oye po cualquier orilla Andrés. Y así nos pueden matar, nos pueden hacer incluso un genocidio aquí. Entonces tenemos que estar atentos. Ciertamente que hay entonces razones para que David tenga que huir, David tenga que refugiarse con los filisteos. Bueno, vea la primera parte, y después de ese capítulo 28 que continúa, en aquellos días los filisteos concentraron, etcétera, toda la gente, el ejército para combatir contra Israel. Y es aquí donde Aquís le pide a David que él y sus hombres le acompañen y nada más y nada menos que lo pone como jefe de su guardia personal. Nosotros en el capítulo 29, después de ese breve momento en que hay una glosa que se introduce, y aquí está Saúl y la nigromante de Endor,
es como para que también con la técnica literaria vaya de un cierto tiempo que va pasando, ¿verdad? Entonces, entre la información que recibe David, que será su jefe personal de Aquís, entre reunirse la tropa, entonces así como que va pasando el tiempo. Paréntesis, entonces, desde el capítulo 29, los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec y los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Israel. Volvemos enseguida con más Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi
fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, les saludo a todos ustedes y quisiera pedirles que estén muy atentos a algunas cuentas y perfiles falsos que están apareciendo con el nombre del padre Víctor Luis Cabañas y también de Ñan de Yarañé. Estas personas lo que están queriendo hacer es estafar a través de nuestros perfiles porque piden luego dinero. Entonces estén muy atentos. Nosotros tenemos nuestras cuentas oficiales y tenemos también nuestros números oficiales. Y queremos que ante cualquier duda llamen a estos números telefónicos de la Fundación Ñan de Yarañé o también el mío privado que siempre está allí apareciendo a través de los medios de comunicación y a través de las redes también. Les agradezco infinitamente todo su apoyo. Que Dios les bendiga a todos. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz.
aquellos que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. De expulsar y detener al clero católico a asfixiar a la Iglesia económicamente. Lo último del régimen de Ortega, obligar a pagar impuestos por las parroquias, escuelas e iniciativas humanitarias. Pero no se queda ahí, también las donaciones estarán sujetas a regímenes tributarios. Hasta ahora las instituciones religiosas estaban protegidas fiscalmente, es decir, tenían limitados varios impuestos como el de la renta. Esto se traduce en que las instituciones de todas las confesiones pasarán a equipararse con una empresa privada. Será un impuesto del 10 al 30% el que se aplicará a limosnas y donaciones. Sus consecuencias afectarán de lleno a la Iglesia. Por ejemplo, está en riesgo no solo la labor caritativa, también está en juego la manutención del personal. Estas nuevas medidas del régimen se suman al cierre de 1.500 organizaciones en todo el país. Prácticamente la mitad son religiosas, una situación que preocupa mucho a la comunidad internacional. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Desde 2018, cuando empeoró la persecución religiosa, más de 300.000 nicaragüenses han huido al país vecino, Costa Rica, en busca de asilo. Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe Antiguo Testamento. Reflexionamos el capítulo 30 del primer libro de Samuel, el versículo 6 hasta el 20, en que David ahora hará incursión contra los amalecitas. En realidad, los 5 primeros versículos del capítulo 30 nos habla de la incursión de los amalecitas contra Siquelac, directamente contra la gente de David, Siquelac, el lugar donde ellos estaban. En cuanto que David y su tropa, su ejército, estaban con el rey Aquís, protegiéndole al rey Aquís. ¿Cuál año calcula y mía David y sus hombres protegiendo al filisteo, protegiendo al rey Aquís, y sin embargo no están protegiendo a su propia gente, no están protegiendo a los que le pertenecen como tribu y a quienes tendrían que proteger, ¿verdad? ¿Será que es un error ya de Curiñán de Ayeva? Es un error cometido por David, y ciertamente que cualquiera puede cometer errores también, y esto se nota aquí, porque acuerdas opa o otro peumara, pero acuerdas de ya ni PTI, su pecueran guara.
para proteger a los niños y a las mujeres y a las personas que están viviendo ahí, de Siquelac. ¿Se acuerdan? Y así dice que cuando David y sus hombres llegaron a Siquelac, los amalecitas habían incursionado por Neguev y contra Siquelac. Habían arrasado y prendido fuego a Siquelac, llevándose cautivas a las mujeres y también a todos los que había allí, del más pequeño al más grande. Pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Al llegar a la ciudad, David y sus hombres vieron que había sido incendiada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces prorrumpieron en sollozos hasta que se quedaron sin fuerza para llorar. Bueno, todo esto ya hemos reflexionado, hemos visto un poco todo lo que significa también el dolor, ¿verdad? Para David y para sus hombres también, porque habían dejado indefensa la ciudad. Habían dejado prácticamente al arbitrio de las personas que pasaban, en este caso con una incursión de este estilo de los amalecitas contra su gente, contra Siquelac, en resultado, pero nos dicen por lo menos que las dos mujeres de David, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el del Carmel, también habían sido capturadas. Entonces, aquí nos habla más que de muerte, porque después nos dirá que no habían matado a nadie, ¿verdad? Sino que ahora preso ya es su bebesa. Le llevan con ellos, más el botín que ellos encontraron en ese lugar. Todo lo que significa las ovejas, los animales, o el jaibe. Era una incursión entonces exclusivamente de sobrevivencia. Incursión de sobrevivencia. Estos amalecitas que luchan, que entran y van directamente contra Siquelac. Pero ahora, en este versículo 6 y 7 que estamos reflexionando y subrayando en el día de hoy, David se vio en un grave aprieto porque la tropa amenazaba con apedrearlo, ya que todos estaban llenos de amargura por sus hijos y sus hijas. De la jefe, de la erebacuen, de la tomacuepe decisiones, etc. Y así, ¿verdad? Todos nosotros. Pero David retomó coraje gracias al Señor su Dios. Entonces, David retomó coraje gracias ¿a quién? Al Señor su Dios. Es para decirnos esa confianza después que David pone ante una situación abrumadora. Porque él también aquí dice que se siente en un grave aprieto. Apenas dice la situación muy abrumadora y muy difícil que le está tocando aquí a David vivir. ¿Por qué? Y porque, imagínense, toda una tropa, 600, que vengan aquí. Y se ponen, incluso los versículos anteriores decían que se ponen a llorar. Ya de la sean guaysaño, le yupebe, le chapao ya pues palanderoga, de poria babeo, yo era japay cuaira. El del más pequeño al más grande, pero no habían matado a nadie. Primer elemento, capítulo 30, versículo también, ¿verdad? Versículo 2, capítulo 30, versículo 2, cuando dice, pero no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado a todos, prosiguiendo luego su camino. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Para nosotros. La ñantendemilla esa mismo, yo lobo, lo una pe amargura, pe api. Y entonces prorrumpieron en sollozos, en llanto, hasta que se quedaron sin fuerzas para llorar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ni los médicos ni los hechiceros venidos de todas partes habían podido dar en el clavo, y la condición de la princesa empeoraba sin que nadie pudiera hacer nada, por lo que su padre, el rey Polimio de Armenia, estaba a punto de desfallecer al ver que su hija se tornaba cada vez más agresiva con todos y peor aún, con ella misma. Por eso, cuando le informaron que en la ciudad se encontraba un tal Bartolomé que se proclamaba seguidor de Cristo, y en su nombre le había devuelto la vista a un ciego de nacimiento y curado a varios leprosos, decidió entonces jugarse su última carta y envió por el apóstol, quien al ver a la enferma dijo que estaba poseída, y luego de orar por ella y expulsar a los demonios que la habitaban, la joven se recuperó milagrosamente. Entonces Polimio, en agradecimiento, le regaló una caravana de camellos cargados de oro, plata, piedras preciosas, pero el santo le devolvió las riquezas y le dijo que la única recompensa que esperaba era que el rey y su familia reconocieran a Jesucristo como el único Dios verdadero y le entregaran sus vidas. Y así ocurrió. El soberano, su esposa, su hija y buena parte de la corte se convirtieron y al poco tiempo fueron bautizados. Bartolomé, nacido en Caná, era uno de los jóvenes más respetados de la aldea por su seriedad y su capacidad para encarar a las autoridades romanas cuando sentía que se estaban cometiendo injusticias, especialmente en el cobro de la tributación, y por eso todos acudían a él para que lo representara en estos asuntos. Un día en el que su pueblo estaba alborotado porque acababa de llegar Jesús, su amigo de toda la vida, Felipe, llegó corriendo hasta él y le dijo: ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. El pragmático Bartolomé le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe solo atinó a responderle: ven y verás. Entonces ambos se fueron a buscarlo. Y al ver Jesús a Bartolomé afirmó tajantemente: este es un israelita auténtico en el que no hay engaño. En efecto, así era. Así era Bartolomé, quien a partir de ese encuentro dejó todo a un lado y siguió incondicionalmente al Salvador durante su vida pública. Y aunque mantuvo un bajo perfil, luego de la ascensión del Señor en la que estuvo presente, se convirtió en uno de los líderes más connotados del grupo y emprendió su evangelización por el Asia Menor. Luego de visitar las ciudades de Lidia y Misia, recaló en Hierópolis, en donde fue torturado, porque logró alejar al pueblo del culto de sus dioses paganos y, acusado por los sacerdotes de la localidad, estuvo a punto de morir. Continuó su travesía por Mesopotamia y alcanzó a llegar a la India, país que por su conducto conoció el nombre de Jesús y su obra redentora. De allí retornó a Armenia para sanar a la hija del rey y obtener la conversión de toda su familia, excepto la de Astiages, hermano de Polimio, que gobernaba en la ciudad de Albano, a la que llegó San Bartolomé para continuar con la proclamación del Evangelio. Entonces el tirano aprovechó la coyuntura, lo apresó y después de azotarlo, apalearlo, desollarlo vivo, quitarle la piel, y aunque sin piel, continuaba proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como estaba en esas, fue crucificado cabeza abajo. Pero como no se callaba, lo decapitaron. Por eso hoy, 24 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Bartolomé que nos dé fuerzas para seguir anunciando sin miedo la buena nueva del Evangelio. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Miren este momento.
Es el que marca los 100 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Panamá, un sello conmemorativo para la ocasión que demuestra los buenos lazos entre ambos estados. Prueba de ello la presencia de altos cargos de la Iglesia al evento organizado por la Embajada panameña, desde el número 2 de la Santa Sede, el cardenal Parolin, hasta la mujer con más rango del Vaticano, la religiosa Raffaella Petrini. El mensaje se resumió en la imagen de las dos banderas, convergiendo hacia un fondo de luminosidad tranquilizadora y auspiciosa. La solidez de los vínculos entre la Santa Sede y la República de Panamá, como recordó también el cardenal secretario de Estado, ha sido subrayada varias veces por los sumos pontífices durante estos primeros 100 años de relaciones diplomáticas. Uno de los gestos que demuestra ese vínculo del que habla Petrini fue la JMJ de 2019. Francisco viajó a Panamá para reunirse con jóvenes de todo el mundo. La embajadora ante la Santa Sede aún recuerda cómo fueron esos momentos. Durante los 3 años de preparativos y luego de su celebración, los jóvenes han identificado a nuestra capital y a nuestros compatriotas como el escenario de un momento decisivo en sus vidas. Allí tomaron decisiones que han marcado su futuro, ya sea en el ámbito del amor, el matrimonio, la entrega a Dios, la vocación sacerdotal o la vida consagrada. Antes de la presentación del sello tuvo lugar en la iglesia de San Lorenzo in Damaso una misa. La presidió el cardenal Parolin ante la presencia del personal de la embajada y el cuerpo diplomático. Toma lo tuyo y ve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. Dios te salve, María, Dios te salve.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 30, el versículo 8, que hoy nosotros estamos estudiando y estamos subrayando. Decíamos aquí, David interrogó al Señor en estos términos: ¿debo perseguir a esa banda? ¿La alcanzaré? Y el Señor le respondió: persíguela, seguro que la alcanzarás y librarás a los cautivos. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos los dos elementos. Una es la pregunta, que siempre estas preguntas dentro de la Biblia son las preguntas, más bien nosotros le decimos preguntas retóricas, dentro de la literatura, ¿verdad? Donde nosotros estamos preguntando algo que de por sí nosotros ya sabemos o que nosotros ya tenemos una respuesta. O una pregunta general a la que nosotros tenemos que después darle una respuesta. Entonces se pregunta aquí David. Quiere también, dice, desde el efod, es decir, todo aquello que significa calcular, mañana, esa, porque después tenés que mirar desde dentro cuál es esa situación y ese contexto en el cual te encontrás. David mañana baitana, primero luego tiene que ahora sumar algo más, que su tropa le está amenazando con apedrearlo. Es algo nuevo. ¿Algo nuevo a qué? Algo nuevo a lo que significa la relación con su tropa, que siempre de acuerdo, y coño, de aquí para allá, estado de para ahí, estado de muñaje, etc. Bueno, ahora por lo menos eso ya no estaban teniendo. Ellos van evolucionando también, están mejor, están en Siquelac. El rey Aquís le había dado. Y después tienen que pensar también. En otra oportunidad dijimos, David, cuando es encarado por el rey filisteo, Aquís dijo a David: tienes que saber que irás conmigo al frente tú y tus hombres. Tienes que saber que irás conmigo. Entonces, ¿cómo traducir esto verdaderamente? Tienes que saber. Es una imposición del rey Aquís, como diciéndole, bueno, de ese territorio, ya me entendés, por lo tanto, de defender a contra Israel. Sabemos que David viene de Israel, el pueblo. Y también esta nación con todos sus soldados. Claro, aquí podemos mirar, porque en un momento va a decir Aquís, cuando los príncipes le interrogan y le dicen, bueno, pero este hombre salió, ¿verdad? Siempre ha estado más de 1 o 2 años que está trabajando conmigo y nunca encontré nada falso, ¿verdad? De parte de David. Es decir, que siempre hicieron bien las cosas. Hay mucha lealtad, entonces yo también confío en lo que él está haciendo. Los otros príncipes, sin embargo, no tanto, porque ellos también conocen historias, saben también cuál es la realidad de David, de dónde viene, qué había sucedido con Goliat. Incluso Goliat era de Gad, y así. Pero aquí, David, al preguntar, ¿debo perseguir a esa banda?, tiene que sumar y restar todos estos elementos. Porque si su ejército se le está poniendo en contra. Pero también ya habíamos dicho que en el versículo 6 David retomó coraje gracias al Señor y su Dios. Retomó coraje gracias al Señor y su Dios. Y por eso ahora se presenta ante el sacerdote. Añemón baretejina peñan de yara y cuaseba eva peñan de yara la heita ñande. Ñande ya es allá, ñande ñembo atimina, peñan ñembo en mi y guami, eva peñan de yara la oma casea. Peñan de aprieto hume, porque viste, uma canseña de aprieto hume quiere decir que Dios mismo nos va iluminando a nosotros para ver cómo vamos a actuar. Entonces interroga al Señor, ¿debo perseguir? ¿Será que le voy a alcanzar o será que voy a ir al cohete? Mira que tengo gente cansada, gente también que no está a gusto, perdió a sus hijos. Otros que dicen, no, lo antes posible, ya se ha recuperado a esa familia. Oye, ahí. Después estamos ahí con agua, no hay poniendo un doberumo, ahí llega la familia. Las sendas ahí no hay acá. Otra reacción. Entonces, todo eso David tiene que pensar. Y eso quiere decir consultar al efod.
porque después tiene que tomar una decisión. El jefe, el líder, el que está al frente, David en este caso. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo así la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.